Muy buenas noches, bienvenido a su programa Nuevo Tiempo. Esta nueva edición vamos a hablar de la crisis en Venezuela, pero antes queremos agradecer a 6 departamentos del país que nos están viendo. Queremos agradecerles por hacernos los seguimientos y escribirnos en las páginas de Facebook. Querido Emilio, muy buenas noches. Buenas noches, Luis Felipe. Un saludo a toda la audiencia que nos sigue desde Facebook, en las redes sociales. Vamos a tener invitados muy especiales para hablar sobre esta crisis terrible que se está dando en Venezuela. Vamos a tener al ex vicecanciller de Bolivia, Marcelo Ostia Trigo, y a la secretaria de Coordinación de la Gobernación Cruceña, Ruth Lozada. Eso después de la pausa. Tenemos el tema de la crisis en Venezuela y tenemos 2 invitados de lujo. Tenemos a la primera gobernadora que ha habido en todo el país, es la señora Ruth Lozada, que hoy está de secretaria de Coordinación Institucional de la Gobernación Cruceña. Bienvenida, querida Ruth. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un gusto, un honor, podría decir, estar aquí con 2 grandes que los veo cuando salen los domingos en su programa tan importante, y es un rating que va creciendo, así que es un gusto poder estar con ustedes. Muchas gracias. También hemos invitado para esta noche un invitado de lujo que ha sido ex vicecanciller de Bolivia, el doctor Marcelo Ostia Trigo. Bienvenido, querido doctor. Muchas gracias, muy amables. Con todo gusto. Querido Emilio. Bienvenida Ruth, bienvenido Marcelo. Gracias. Antes de comenzar el diálogo, vamos a ver unas imágenes de archivo. Es una conversación que tuvimos hace año y medio en la televisión de Miami con Jaime Bailey, justamente sobre el tema de Venezuela, cuando acababa de ser electo el Parlamento Democrático, y ya se veía venir que la estrategia del chavismo iba a ser crear una asamblea paralela, que es lo que está sucediendo ahora. Vamos a verlo. ¿Cómo crees que va a terminar Maduro? ¿Va a perder un referéndum revocatorio? ¿El chavismo lo va a obligar a renunciar? Bueno, se viene un conflicto de poderes y hay que ver si Maduro no va a intentar crear una especie de poder paralelo a la Asamblea Nacional. Esto es probable. Ya lo hizo con la alcaldía de Caracas. Exacto. Cuando ganó Antonio Ledesma. Exacto. Él creó un distrito capital, le transfirió desde infraestructura hasta los fondos, sí, a ese distrito. ¿Crees que entonces él puede crear una asamblea del poder popular para digamos, boicotear al Congreso opositor? Exacto. Él habló hoy de no haber asamblea burguesa que me tumbe, entonces él puede estar creando su asamblea popular y desde ahí intentar resistir, pero de todas formas yo creo que tiene el tiempo contado. Eres un gran escritor, un gran intelectual. Me enorgullezco de ser colega tuyo como periodista, Emilio Martínez Cardona. Gracias, Jaime. Gracias a ti por visitarnos esta noche. Por favor, lean su libro, de Orwell a Vargas Llosa. Muchas gracias por hoy. Buenas noches, hasta mañana. Chao. Bueno, esa era la charla que teníamos con Jaime Bailey. Y bueno, Ruth, ¿cómo se sigue toda esta crisis de Venezuela desde la gobernación cruceña? Bueno, efectivamente, en la gobernación esta crisis es preocupante. Primero porque vemos que la crisis de Venezuela se basa en 3 pilares. Está la crisis económica, la crisis social y ahora la crisis gubernamental, con lo último que ha pasado justamente antes de anoche. Y todo este tipo de crisis la vamos a comenzar a ir sintiendo en el país. Entonces, para nosotros y para la gobernación esto es muy preocupante, porque después va a ser, como se dice, un copy-paste hacia lo que va a ocurrir en Bolivia. Nosotros le hacemos un seguimiento de cerca porque recién hemos tenido también unas elecciones, un 21 de febrero, hace un año, y se tardó en dar los resultados. Nosotros creemos que no fueron resultados transparentes, algo que ocurrió recién en la constituyente, en el referéndum que tuvieron en Venezuela, y eso nos va preocupando. Venezuela, antes de anoche, esta constituyente ha declarado que va a llamar para el 10 de diciembre elecciones. ¿Podrán haber elecciones en Venezuela con esta crisis
del departamento donde se maneja la parte electoral. Entonces nosotros creemos que lo mismo va a ocurrir aquí si nosotros no comenzamos a ver nuestro padrón en el 2019 y 2020. La verdad es que yo creo que para todos es muy preocupante lo que ocurre porque hemos estado copiando mucho y no le vemos una salida muy próxima. La crisis económica en Venezuela está cada vez socavando más a los propios ciudadanos, no tienen qué comer y efectivamente mucha gente que creía en el chavismo, mucha gente que veía que era importante estos sistemas sociales, ahora ya también están yendo en contra, pero no hay una salida, así como tampoco yo creo que muy pronto nosotros vamos también camino a una crisis económica en el país. Venezuela podría ser el guión del futuro de Bolivia. Y lo hemos ido notando, ¿no? Han habido muchas cosas que se parecen. Si uno lee los datos, Venezuela, desde que ha asumido Maduro, tiene ya en sus cárceles cualquier cantidad de ciudadanos que viven en una vida realmente inhumana. Y aquí también, y son ciudadanos que no tienen nada más que temas políticos. Y en Bolivia, si nosotros hacemos un análisis de la cantidad de políticos que tenemos exiliados y políticos que sin tener una sentencia ya están con casos, digamos, de juicios y están encarcelados y no se les da el derecho a la inocencia para que puedan defenderse en libertad, entonces ya venimos copiando hace mucho tiempo esto que ocurre en Venezuela, por lo tanto, de ahí viene la mayor preocupación. ¿Cuál es la posición que ha tenido la gobernación, siendo de que el presidente Morales ha sido el único presidente de Sudamérica que apoya a Maduro? Hemos visto en un congreso en Argentina que solamente Evo Morales ha salido a defender a Maduro y sin embargo hasta Chile y todos los demás países se han ido en contra. Bueno, la posición es que yo pienso que nosotros no tendríamos por qué apoyar a un país cuando vemos que la democracia no está existiendo. Yo creo que ha habido críticas de parte del gobernador diciendo de que la democracia es lo que más se debe apoyar. La democracia que también aquí en el país nos está dejando mucho que desear y que llegado un momento en el 2019 puede ocurrir exactamente lo mismo que en Venezuela, un cambio de constitución para poderse mantener en el poder y podemos llegar a eso si es que la verdad todos los ciudadanos nos vamos concientizando y que esto se viene diciendo hace muchísimos años, aquí no va a ocurrir y lo hemos ido dejando. El gobernador ha sido crítico en decir de que hay que retomar otra vez la democracia y que hay que dar un apoyo no a Venezuela, sino a los ciudadanos que están sufriendo en Venezuela. Marcelo, ¿está habiendo la necesaria presión internacional para una transición democrática en Venezuela o no se está haciendo lo suficiente? Yo creo que lo que se ha hecho ha sido tarde y poco. No ha habido la energía e inclusive han habido apoyos casi vergonzantes y que inclusive les ha traído, como en el caso uruguayo, por ejemplo, le ha traído problemas al propio gobierno dentro de su propio frente político por la expulsión o la suspensión de la membresía de Venezuela en el Mercosur. Yo creo que esto no ha tenido. Por otra parte, a mí me sorprende mucho. La OEA tiene más de 30 miembros y los que han suscrito la Declaración de Lima son 14. ¿Qué hacen los demás? Eso es un problema, que no hay unidad continental frente a una tragedia evidente que existe en Venezuela. En Venezuela se están violando todas las normas de la convivencia democrática. No hay una sola que se puede rescatar. Y esto además trae a la memoria lo que Loris Sanata, un profesor italiano, hace una distinción. Lo de Venezuela no es una dictadura. Las dictaduras son evidentemente, no estoy de ninguna manera justificándolas, son gobiernos autoritarios, son gobiernos duros, son gobiernos que persiguen, pero no pretenden establecer una doctrina alternativa a la democracia como lo ha hecho precisamente Lenin, Mussolini, Hitler, Chávez, por supuesto, y estamos nosotros con el mismo panorama. Usted lo ha dicho muy bien, estamos en el mismo camino, hay unos parecidos enormes, pero eso no me sorprende. Eso es el socialismo del siglo XXI, creado para Chávez por un ideólogo alemán. Entonces,
esto yo creo que no se ha hecho lo suficiente. ¿Qué se puede hacer? La presión internacional es sumamente importante. Si es que Maduro no tiene salidas hacia afuera, no va a seguir teniendo préstamos. Ya Rusia le ha cortado el crédito. La China, supongo, por supuesto, por la forma como está llevando a cabo su economía, tampoco le va a prestar indefinidamente. Ya son varios miles de millones de dólares y nadie regala eso. Yo creo que eso es un problema. Y tenemos nosotros ese mismo problema también. Nosotros le debemos a Venezuela una gran cantidad de las obras del Evo Cumple. Y si se cae Maduro, no lo van a cobrar. Así que la preocupación es doble. Es preocupación solidaria por una parte, pero preocupación también del legado que podemos tener nosotros para tener un agujero económico adicional. Marcelo, ¿qué efecto tendría si Estados Unidos suspende sus compras de crudo a Venezuela? Porque es el 90% de las exportaciones de Venezuela. Por supuesto. En primer lugar, yo quisiera hacer una muy pequeña explicación del petróleo venezolano. El petróleo venezolano tiene una consistencia que no es igual a la de los otros productores. El crudo venezolano es un crudo sumamente pesado. No es igual que el boliviano. Por ejemplo, el boliviano es tan liviano que en el cual no se puede obtener asfalto ni aceites pesados. En cambio, el de Venezuela es demasiado pesado y mucho más que los demás. Cuando las compañías norteamericanas estaban explotando los yacimientos venezolanos, pusieron las refinerías en territorio norteamericano. O sea que no hay refinerías, la falta de previsión inclusive de que iban esas, no hay refinerías adecuadas en Venezuela. O sea que si no le compra a Estados Unidos, es muy difícil que le compre a alguien porque no hay refinerías suficientes para esa producción. Eso hay que comprenderlo bien. Eso por una parte. Hay, sin embargo, un costo adicional dentro de esta tendencia, yo la hallo una tendencia agresiva e injustificada, antiamericana, que existe en muchos lugares de América Latina. Y entonces ahí se habla mucho de que Estados Unidos perdería muchísimo prestigio porque se afectaría al nivel de vida de los venezolanos. No sé cómo se les puede afectar más cuando ya está por los suelos. Claro, se hace un símil que yo creo que es equivocado con el embargo de Estados Unidos a Cuba, pero Cuba tenía el sostén de la Unión Soviética. En este caso, ¿quién va a sostener a Venezuela si se suspende estas compras de crudo? Es más, Cuba tenía eso, pero ahora ni Cuba le puede dar ningún apoyo económico, más bien le estaba revendiendo el petróleo que le daba a precio preferencial Venezuela. O sea, más o menos 100 y tantos mil, no tengo el número exacto, pero más de 100.000 barriles diarios de petróleo que les daban precio preferencial, teniendo en cuenta que Cuba produce el suficiente petróleo para su consumo. Eso es algo que a mí me sorprendió en cierto momento cuando vi algunas estadísticas. Yo no las he hecho, por supuesto. Y si es que esto es así, todo lo que llega de Venezuela lo están vendiendo o revendiendo. O sea que aquí hay un efecto doble, muy grave. Ahora, más allá de Estados Unidos, Ruth, 14 países de América Latina han condenado la constituyente fraudulenta. Pero sin embargo, solamente 5 hablan de sanciones y solamente 1 las está aplicando, que es Estados Unidos. ¿No sería necesario que esos 14 países que han declarado apliquen sanciones comerciales? Bueno, yo creo que los países que tienen es exactamente lo mismo que preguntaba. Si Estados Unidos no le compra el crudo, ¿qué pasaría? Yo creo que es necesario porque la crisis venezolana solamente tendría 2 modos de resolverse. O a través de los sistemas internacionales de los países que pueden, digamos, ver la forma, como vos decías, de no tener relaciones comerciales con Estados Unidos, o mediante una crisis social que podría llamarse una guerra civil. Y yo creo que esa no es tampoco la mejor salida, porque ahí sería muerte inminente de ciudadanos. Yo creo que los países deben ser más firmes. Esto que han declarado recién en Perú hace unos días y que han firmado este acuerdo, ahí mismo hay un reclamo a diferentes países que no están dentro de esta firma. Si esto no se convierte
convierte en un problema mundial, esto va a ir creciendo, porque querramos o no, está Cristina Kirchner, hemos tenido países como Ecuador, como Bolivia, países de alrededor que lo han apoyado, Brasil que lo ha apoyado mucho a Venezuela, pero ya han ido cayendo, quedan pocos, pero igual, si los otros países no ponen una firme y férrea oposición al gobierno venezolano, ahorita que esta nueva elección, la oposición está con un problema de si va a ir o no va a ir a esta nueva elección, si van a entrar o no, porque con eso le darían ya a la constituyente decirle sí, una elección que vale la pena avalar. Entonces yo creo que efectivamente antes del 10 de diciembre, porque la gente no tiene, la oposición para inscribir a sus candidatos está ya al filo, si no hay una ayuda internacional de afuera, cerrando un poco más a Maduro, una guerra civil sería realmente una catástrofe en Venezuela. Hay algo más, ¿no? Hay algo más en este problema de las sanciones que puede dar un país. Se está hablando mucho entre los partidarios del chavismo, porque una de las cosas, esto es chavismo, no es de Maduro. No. Esta es la evolución de lo que puso Chávez. Hay gente que está tratando de hablar del chavismo, que era mejor y era menos malo quizá, pero porque no llegó a la crisis estado actual de sumisión al Castro comunista. Una etapa previa de lo mismo. Pero por supuesto, el principio es el mismo. Se pretende oponer a estas sanciones, a las posibilidades, el principio de no intervención en el asunto, los asuntos internos de los estados. Evidentemente existe ese principio internacional reconocido, pero tiene pues sus limitaciones. Como todo, no es absoluto. Y no es absoluto porque los propios países se han desprendido de ese principio al firmar por lo menos en América Latina, dos instrumentos internacionales que permiten precisamente esa intervención. El uno es la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, que están siendo violados, y la otra es la Carta Democrática Interamericana. Yo tuve la fortuna, no es nada otra cosa, de intervenir en las deliberaciones sobre la Carta Democrática Interamericana. Yo no salí muy contento de ello. Si bien es un documento extraordinario, de extraordinario avance, la encuentro todavía débil. Débil precisamente, y la estamos viendo ahora, que no se, inclusive permite reticencias de esta manera, y yo creo que eso, pero de todas maneras, a lo que iba inicialmente... ¿La debilidad es en la aplicación? En la aplicación, claro. ¿Cuál es la debilidad es en la aplicación porque se les requiere unas mayorías que son a veces imposibles de lograr. Y el problema es que hay algo que cuando se firma un documento de cualquier clase, se está renunciando a cierta parte de su soberanía. La soberanía ya no es absoluta como en los tiempos de los reinados, de los tiempos de las monarquías absolutas. Los países ahora han hecho ciertas renuncias a su... Y eso es precisamente, hay algunas resoluciones que trascienden el principio de, como ser, por ejemplo, las intervenciones de Naciones Unidas con las fuerzas de paz. Entonces, eso están interviniendo dentro de un acuerdo aceptado por los países. Y aquí, por ejemplo, en la Carta Democrática Interamericana, Venezuela participó, aprobó y sostuvo todos los principios, y era el gobierno chavista ya cuando se aprobó. Inclusive, queriendo hacer un símil, el embajador de Venezuela propuso que se discuta una carta económica interamericana, cosa que se la aceptó inmediatamente porque no era más, pero nunca se llegó a nada, porque estaban ellos muy celosos de esta, pero la aceptaron. La firmaron en Lima el 11 de septiembre, fecha muy grave, de 1901, cuando fueron los ataques a las torres de Nueva York. Yo me acuerdo todavía porque ahí en Lima vi los ataques. La Carta Democrática Interamericana tiene indudablemente aciertos enormes, como por ejemplo, empieza con una declaración que es notable. Dice, los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de defenderla. Si esto no está siendo defendido y más bien transgredido desde el propio gobierno, ¿cómo se puede arguir el principio de no intervención
En principio En todo de- caso, una cosa es una intervención en el marco del derecho Por supuesto. internacional, en el marco del derecho, y otra cosa es la intervención de Cuba y de Irán todos los días en Venezuela. Claro. Que es lógico. Hay ya una intervención, pero una intervención ya consentida y además con cómplices internos. Pactada, ya es algo Yo creo pactado. que hay mucho por hablar sobre Venezuela. Venezuela duele a los latinoamericanos demócratas y duele, la verdad, mucho. No se trata aquí de una dictadura donde un dictador pretende sanear el país y después en algún momento llegar a la democracia, como lo hizo, por ejemplo, lo hicieron Pinochet, lo llegaron a hacer los dictadores argentinos, los uruguayos también, llegaron nomás a eso. Aquí no. Esto es un fenómeno totalitario que quiere quedarse como sistema para siempre. Los otros eran temporales. Ningún dictador dijo que se iba a quedar con un esquema doctrinario propio. Por eso es que hay una símil con lo que pretendía Stalin, con lo que pretendía Hitler, con lo que pretendía Mussolini y tantos otros que quisieron formar, y con Mao Zedong también, que quisieron formar una nueva estructura social y no regresar a la democracia. ¿Ustedes están en comunicación, por ejemplo, con el gobernador Capriles o otros gobernadores de oposición en Venezuela? No. O bueno, con Capriles muy poco porque no se puede sostener, pero alguna vez se trató de que venga la esposa, por ejemplo, de López acá, para que pueda ella mostrar lo que ocurre allá, pero fue complicado que pueda salir de Venezuela, pero sí hay parte, no la gobernación, pero sí hay personas que sostienen una relación y han venido jóvenes de los primeros grupos cuando todavía estaba Chávez, y los hemos recibido y hemos charlado y nos han dado unas charlas interesantísimas, y eso ha motivado muchísimas veces acá a cruceños y bolivianos. Sobre eso, hace algunos años, ya no se me acuerdo tanto, vino aquí María Corina Machado. Sí, vino. Y dio una serie de charlas que fueron sumamente interesantes. Y creo que ella está en una posición muy dura, yo la comparto, por supuesto, que no acepta ir a unas elecciones, por supuesto, amañadas. Y yo creo que sería muy interesante tomar contacto con ella, aunque no venga, pero sí tener contacto. Ella tiene contacto, por ejemplo, con CNN, bien vivo. Yo creo que no es imposible tomar contacto institucional en el caso de la gobernación, por ejemplo. Hablábamos hace un rato del tema tema de la injerencia y la intervención. Me estaba acordando que el primer acto de gobierno que tomó Evo Morales en enero del 2006, ni bien asumió, fue firmar un convenio de defensa, un convenio bilateral con el gobierno de Hugo Chávez de Venezuela, donde me acuerdo que decía que en caso de un conflicto social interno en cualquiera de los dos países, el otro país tenía el derecho de intervenir militarmente, con la fuerza binacional. Sí, me acuerdo. Bueno, por eso se está hablando ahora de que hay el rumor de que salió en las redes sociales, en el cual se dice que habría algunos militares bolivianos o algunos represores bolivianos participando. Salió en la noticia. No sé, pero eso salió el lo he ministro visto, de Defensa desmintiendo de que no había ningún boliviano. Los desmentidos también tienen tanta duda como las afirmaciones. Y eso nos costaría muchos recursos a los bolivianos nos cuesta, si es que hay, mandar allá, y nosotros estamos desprovistos de muchas cosas importantes y lo hemos notado recién en Tarija, una barbaridad, no teníamos cómo apagar el fuego y estamos pensando en de repente apoyar, de acuerdo a esa firma, a otros países. Así es. Correcto. Bueno, está muy interesante la charla, vamos a ir a una pausa y cuando volvamos vamos a tener una intervención vía telefónica con el ex canciller de Bolivia, Manfredo Kempf Suárez. Retornamos con más de su programa Nuevo Tiempo. En esta oportunidad vamos a tener una llamada telefónica con el ex ministro Manfredo Kempf, ex canciller de Bolivia también. Queremos hacer la llamada al ex ministro. Queremos preguntarle, ex ministro, ¿es viable una salida pacífica o negociada en Venezuela?
Como están las cosas y con las abusivas medidas que ha tomado el régimen de Maduro, la salida pacífica en Venezuela creo que se desvanece. La tramposa constituyente recién instalada ha significado un terrible golpe al único poder que estaba en manos de la oposición, como sabemos, a la Asamblea Legislativa. Ahora, a los opositores solo les quedan las calles y la denuncia internacional. Personalmente pienso, y lo he escrito en innumerables artículos, pienso que Maduro ha llevado las cosas hasta el extremo de que cualquier solución política tendrá que pasar forzosamente por las Fuerzas Armadas. O los militares barren con la oposición callejera, lo que es una posibilidad porque lo estamos viendo ahora, o se rebelan para desalojar del poder a Maduro, convocar a elecciones limpias y llevar ante la justicia a quienes han corrompido a la nación. En este sentido, pensar en una salida pacífica en Venezuela no se ve tan probable. Si Maduro insiste en atropellar y no quiere cumplir con liberar a los presos políticos y cumplir con las elecciones que están anunciadas para este año, no habrá nada que detenga la violencia. Habrá que pedir a Dios que Maduro deje la soberbia, reconozca su mal gobierno y que se apiade de su pueblo. Ministro, ¿qué efectos tendría sobre Bolivia una transición democrática en Venezuela? Bueno, si por milagro se produjera una transición democrática en Venezuela, lo que se ve cada día más lejano, Bolivia sería beneficiada, sin duda, porque le señalaría a Evo Morales que esa es la única vía aconsejable. Los socialistas del siglo XXI han querido, casi en su totalidad, perpetuarse en el poder. Han utilizado las reglas democráticas para llegar al mando y luego han optado por reformar la Constitución favoreciéndose. Eso lo hemos visto en Bolivia y desde luego en Nicaragua, Venezuela y otros intentos de gobiernos del Foro de San Pablo que quedaron a medias. Quedaron truncas, digamos. Bolivia está haciendo un papel bochornoso respaldando a la dictadura venezolana. Nuestro país se está quedando huérfano en el concierto latinoamericano de naciones solo por la admiración que el presidente Evo Morales le tiene a Maduro. Eso es increíble. Ni siquiera Ecuador, que con Correa era un ferviente defensor de Maduro, lo es ya con Lenín Moreno, el nuevo presidente. Quedan Bolivia, Cuba, Nicaragua y algunas islas del Caribe respaldando todavía al régimen masacrador. Esta será una factura que los bolivianos tendremos que pagar tarde o temprano, aunque sabemos que la mayoría de los compatriotas repudian a Maduro. Igual el descrédito internacional lo vamos a pagar, lamentablemente. Por lo tanto, una transición democrática en Venezuela sería una lección para las intenciones prorroguistas del MAS. Le señalaría al presidente y a su partido que se debe ir al juego limpio, que con los votos no se juega, que no se puede burlar la voluntad del pueblo. Esperemos que suceda eso en Venezuela, aunque lo vemos muy lejano. Lamentablemente, esa es la situación que estamos viviendo actualmente. Esas eran las declaraciones de Manfredo Kempf, exministro de Estado de nuestro país. Querida Ruth, escuchando las declaraciones, hemos visto de que ya hay un grupo subversivo contra la actitud de Maduro en Venezuela. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, sí es un grupo subversivo de militares. Yo digo que aunque sea de un pueblo, ya es una primera piedra, ya es una primera semilla que debe mostrar que no todo está, como él cree, un mar de leche.
Y vemos que Maduro, yo creo que se ha dado cuenta de que tiene este grupo subversivo, por eso ha comenzado a sacar a los alcaldes de sus puestos, que es algo que ocurrió en Bolivia cuando comenzó a destituir a los gobernadores de la oposición para tratar de agarrarlo. Ya tiene 3 alcaldes que están presos, creo que va de ida al cuarto, que en estos días también lo va a meter preso. Entonces él está buscando mostrar con eso, me parece, de que si hay grupos subversivos, aunque sean militares, también les va a esperar la cárcel, tratando de amedrentar, tratando de meter un miedo a estos grupos, pero yo creo que hay muchos que no se van a dejar dominar por esto, que esta semilla tiene que comenzar a crecer, porque si no, como también decía ahí Manfredo, una contienda donde tengamos ya matanza entre los propios ciudadanos, como sería una guerra civil dentro del país, no sería bueno para ninguna parte. Lo que habría que buscar que estos grupos continúen para que de verdad Maduro diga, bueno, renuncio y vamos a la parte democrática, que sería el mejor ejemplo para todo lo que es Sudamérica y muchas partes del mundo. Marcelo, ¿hay posibilidades de una rebelión militar en Venezuela? ¿Cuál es la situación interna en las Fuerzas Armadas de ese país? Bueno, es muy difícil saber la real actitud de los militares en Venezuela. Lo que sí se sabe, y de eso ya no hay duda, es que hay una cúpula bastante bien pagada y comprometida y que no va a renunciar a sus privilegios. Desde ese punto de vista se aleja mucho la posibilidad de una rebelión. Una organización militar vertical con el respeto debido al superior se hace generalmente por medio de la convicción, pero no hay convicciones posibles cuando está en juego el interés bastardo de aprovecharse del erario nacional, como está sucediendo, de la plata del pueblo, como está sucediendo en Venezuela. Yo no creo todavía en una rebelión militar. Creo que eso aumenta la intranquilidad, aumenta la presión, pero no creo que esté pronta una rebelión. Es más, estábamos comentando fuera de cámaras que Estados Unidos tiene menos de 700 generales. Creo que Venezuela tiene el doble, con un ejército mucho más pequeño. ¿Por qué los tiene? Esto no es una anécdota, los tiene para recompensar por su adhesión. Esa es la manera como los tiene comprados. Realmente eso es una pena que militares de honor estén en esa situación. Pero de cualquier manera, hay todavía grupos, como los dice aquí Ruth, es evidentemente, que están mostrando inconformidad, pero no es suficiente para encender la mecha todavía. Pero Marcelo, hemos visto al senador Rubio en Estados Unidos que acusa a Diosdado Cabello, que ha sido presidente de la Asamblea en Venezuela, que es el Pablo Escobar en Venezuela, que está ligado al narcotráfico. Y ahorita ya hay una guerra verbal y de discurso entre Marcos Rubio y Diosdado Cabello. Supuestamente hubiera sacado una orden de matar a este senador. ¿Cómo lo ve? ¿Hasta dónde están llegando estas instancias? Bueno, yo creo que el senador Rubio ha sido muy claro en su posición. Él no ha cuidado de capitales políticos, ni mucho menos, y ha actuado de acuerdo a sus convicciones democráticas. Yo creo que él estaba... Diosdado Cabello es el hombre fuerte allá, es un ex militar, pero no es Rubio el que ha descubierto las intenciones de un atentado contra la vida de él mismo, sino la inteligencia norteamericana la que ha puesto en alerta. Eso lo acabo de ver también en las redes sociales y en las noticias de hoy día precisamente. Yo creo que eso prácticamente va creciendo. Eso no le hace bien al gobierno venezolano, no le hace bien ni interna ni externamente, más bien fortalece la posición de Rubio. Incluso se dice que el verdadero pilar del régimen sería Diosdado Cabello, más que Maduro. Ahora con la Asamblea Constituyente, el epicentro del poder ha pasado del Palacio de Miraflores a la Asamblea, donde si bien Maduro logró colocar una aliada de él, que es Delcy Rodríguez, como presidenta, el que lleva la voz cantante ahí y el que marca las decisiones de la Asamblea es Cabello. No obstante, hace ya algunos años había el rumor, por supuesto, nunca en estas cosas hay confirmación, de que Diosdado Cabello era el que se oponía a la presencia cubana, por haber sido él también, y que él nunca fue a Cuba. Eso lo hacían notar.
pero parece que él ahora ya se ha uncido nomás a la corriente cuando ya no ve ninguna otra alternativa. De cualquier manera, hay un sometimiento a Cuba, no hay duda de ello. Querida Ruth, ¿tendría efecto la caída del chavismo en Venezuela con las elecciones que vamos a tener en 2019, elecciones nacionales en Bolivia? Claro, tendría un efecto importante, porque de todas maneras hablábamos todo el tiempo de que nosotros hemos ido copiando mucho a Venezuela, y bueno, Chávez cambió la Constitución, Evo Morales va en la búsqueda de exactamente lo mismo. Eso nos puede conducir a un sistema de que también hay inconformidad social en las elecciones. Ya lo hemos notado en el referéndum que se ha festejado después de un año. Nunca había ocurrido que se festeje un triunfo. Acá se ha festejado el triunfo del no después de un año. Quiere decir que la gente de verdad estaba disconforme con el presidente, se lo ha demostrado con pocos medios, porque no teníamos los medios suficientes, ni los ciudadanos, ni siquiera estos jóvenes que han hecho un trabajo en todo Bolivia. Entonces yo creo que si ocurre en Venezuela de que caiga el chavismo, de que Maduro deponga sus actitudes y diga, bueno, renuncio y vamos a unas elecciones, pero unas elecciones dentro de lo normal, yo creo que sí sería una buena elección. Yo creo que Evo Morales también miraría de que no se puede continuar simplemente borrando y transgrediendo las leyes, borrándolo del papel, porque si Maduro, por ejemplo, ha puesto esta constituyente, tienen que notar que la constitución de 1999, algo así, que es la que ellos tienen, sigue vigente, y ahí habla de que no tenía por qué haber esta constituyente. Entonces deberían más bien continuar teniendo el Parlamento su lugar. Entonces, pero la gente también está en una revuelta que no sabe qué hacer, y eso es algo que ha ocurrido en Bolivia y que está ocurriendo allá. Como decía Maquiavelo, hay que dividir para triunfar, y eso es lo que está haciendo. En este momento la oposición, con lo que está ocurriendo en Venezuela, están también en momentos difíciles. Esperemos que logren ponerse de acuerdo y ver qué hacen para estas próximas elecciones, pero sí, si Maduro sale, yo creo que va a ser muy importante para Bolivia. Marcelo, ¿puede haber un efecto dominó a nivel regional? Yo creo que sí, pero el problema no está dado todavía porque va a haber elecciones, ni mucho menos. Esto yo no, tiene que ser por una imposición con medidas, con una presión internacional, etc. No, yo no creo en la buena voluntad o en aceptar los consejos o aceptar los ejemplos. Si pasa algo en Venezuela, por ejemplo, de que aquí se va a aceptar. Por otra parte, la situación de la oposición en Venezuela es muy difícil. 140 días de salir a las calles todos los días, con 120 o más muertos, es bastante difícil de sostener. Y bastante difícil además con un régimen autocrático, un régimen violento y además con una torpeza que ya la hemos visto todos. Yo creo que la situación está muy difícil. Yo no lo veo tan fácil, pero creo de todas maneras que el chavismo no tiene más cabida en América. Ha habido una ola regional que empezó con la victoria de Macri en Argentina, se continuó con el impeachment a Dilma Rousseff en Brasil. Después en Ecuador, si bien ganó el partido oficial, el sucesor de Correa se ha alejado muchísimo de la línea oficial lo ha del dicho, bloque. sí. Entonces hay toda una ola regional. Sí, hay esta pelea. ¿Qué pasaría si ya cayera esta ficha, que es la ficha mayor, digamos, Por de supuesto. Sudamérica? No, cae ello, inclusive, hay dos efectos. El efecto es contra los dos amigos, y tres quizá, porque también Salvador está en bastante cercanía, además porque lo que tienen allá es un gobierno derivado de la guerrilla que hubo en El Salvador. Yo creo que habían dos efectos. Uno es el efecto para nosotros, pero el otro efecto más grave es el efecto económico. Si es que un nuevo gobierno en Venezuela no tiene el apoyo internacional, no va tampoco, va a hacer un poco lo que no ha pasado en la Argentina. Vemos las últimas elecciones. A mí me sorprende todavía que gente todavía del nivel argentino de cultura pueda votar por un gobierno tan desastroso como fue el de la señora Cristina, y tan corrupto además porque está aprobado por las leyes. No, yo no lo digo, lo dicen los jueces. Entonces, eso me preocupa a mí.
me preocupa. Tiene que haber un compromiso mucho más amplio. Por eso es lo que yo empecé diciendo cuando me preguntó Emilio, que si yo considero que es suficiente la presión, que la presión ha venido tarde y poca. Ruth, ¿será un acierto o un grave error para la oposición venezolana participar en estas elecciones regionales? Eso es difícil de responder primero porque efectivamente nosotros creo que alguna vez pasamos por algo parecido, no sabíamos si ir o no ir, pero yo creo que el no ir es peor porque igualito hemos visto que no se ha ido en las elecciones, ellos las han maquillado y bueno, han obtenido lo que nosotros nos ha pasado, más bien fuimos más coherentes cuando fuimos a las elecciones judiciales, decidimos ir y ayudó a que aunque Evo Morales los posesionó, pero no tenían el aval porque solamente tenían un 2-3%. Entonces, unos con 200 votos de 6 millones o 5 millones de habitantes son ahora jueces y son magistrados. Entonces, por lo menos Evo Morales ha tenido que reconocer ahora de que se equivocó, de que no eran los mejores y de que por algo el pueblo no los eligió. Y el dejar de que una minoría vaya, que son los chavistas que van a ir, también les da un alto porcentaje de números en la elección, van a decir con un 80% de los votantes. ¿Y qué es lo que valen los votantes? Entonces yo creo que tienen que pensar bien, madurar, que de repente ellos van a decir, como están ahora diciendo en las noticias de hoy día, no queremos legitimizar una constituyente de la cual no fuimos parte. Pero muchas veces hay que analizar lo más profundo que se viene. De repente poniendo candidatos se pueda lograr un cambio y darle más fortaleza a este país que ahora lo necesita. Hace varios años ya la oposición venezolana no participó en unas elecciones legislativas y le dejó el 100% de la Asamblea Nacional a Entonces ellos se hallaban totalmente legales. Correcto. Yo tengo otra idea de esto, ¿no? Yo creo que el que no han ido ha agudizado la angurria del poder cuando tuvo todo el poder concentrado. Y eso ha permitido que en la siguiente elección, donde sí barran con el chavismo, porque el pueblo venezolano barrió en las elecciones legislativas. Yo creo que hay momentos en que es bueno y hay momentos en que no. Yo comparto de que es muy difícil todavía precisar si este es un buen momento o no. Eso estamos un poquito lejos y tenemos poca información confiable, ¿no? Este debate se pone caliente, lo invitamos a seguir después del corte con el siguiente bloque. Muchas gracias. Seguimos con Nuevo Tiempo y tenemos ahora un contacto telefónico desde Nueva York con Javier Elaje. Él es consejero del Oslo Freedom Forum y de la Human Rights Foundation. Es también un columnista frecuente de CNN. Javier, la crisis de derechos humanos que se vive en Venezuela es comparable con la que se vivió en algunos regímenes militares de los 70 en América Latina. Y segundo, una vez que Maduro y Diosdado Cabello eventualmente salgan del poder, ¿podrían ser juzgados en la Corte Penal Internacional? Adelante, Javier. En relación a la pregunta de si los crímenes que se están produciendo, las violaciones de derechos humanos que se están produciendo en Venezuela son comparables con las sufridas durante varios regímenes militares en los años 70, la pregunta es excelente y la respuesta es sí. Sí son comparables con las que se produjeron en los años 70. En cuanto a números de muertos, eso puede variar. Por ejemplo, la dictadura de Pinochet fue bastante conocida por ser brutal, es decir, de tener la capacidad de sembrar terror y causar que la gente se asuste, y a la vez una de las dictaduras que tuvo menos cantidad de muertos, precisamente porque el terror hace que también la gente no arriesgue tanto, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, pero hay otras dictaduras como la Argentina que sí tuvieron una mayor cantidad de muertos, que se estiman incluso algunos cálculos por arriba de 10.000 personas, hay quienes hablan incluso de 20.000, pero tuvo claramente mayor cantidad de muertos. La dictadura de Venezuela tiene además la característica, o sea, en cuanto a redadas, persecución, tortura, el hecho de que toquen la puerta de tu casa a las 3 de la mañana y te lleven sin rumbo conocido, arrestos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales, sí se producen estas en Venezuela.
y en eso se parece a las de las dictaduras de los años 70. Las principales diferencias en este caso sería el tema también de la filosofía represiva que tienen estas dictaduras. En cuanto a la segunda pregunta de si Maduro y Cabello, una vez saliesen del poder, podrían ser juzgados ante la Corte Penal Internacional, la respuesta es sí. Y las avenidas por las cuales podrían ser juzgados son las dos siguientes. La primera sería en el caso de que ellos escapasen de de Venezuela, por ejemplo, si se fueran a Cuba, exiliados bajo una dictadura amiga que es la dictadura cubana, y que luego en algún momento salieran de Cuba, ya sea porque cae el gobierno de Cuba o porque viajan fuera de Cuba y otro gobierno parte del Estatuto de Roma o Estatuto de la Corte Penal Internacional, los refiere a La Haya, ¿no? Entonces esa podría ser una hipótesis, aunque claro, seguramente si eso ocurre también van a estar siendo buscados en Venezuela y así como los refiere a La Haya, los puede extraditar directamente a Venezuela. La segunda hipótesis, que puede estar conectada igual con la primera, es en el caso de que el gobierno venezolano de transición, no dudamos que un gobierno democrático que pudiese venir, ojalá a la brevedad posible, tras el gobierno dictatorial actual de Maduro, no dudamos que ese gobierno tendría los incentivos y la voluntad política de juzgar y de juzgar a los líderes de la dictadura en Venezuela y específicamente a Maduro y a Cabello, que son los dos líderes visibles que sucedieron a Hugo Chávez, ¿no? Entonces, no dudamos que va a haber esa voluntad. Y el derecho internacional establece, la Corte Penal Internacional es un órgano de justicia subsidiaria, es decir, solamente cuando no hay voluntad doméstica de juzgarlos a los criminales internacionales, a los que cometen crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra o genocidio, solamente cuando no hay voluntad doméstica es que actúa la Corte Penal Internacional o cuando no se puede por algún otro motivo. En el caso de Venezuela, seguramente el nuevo gobierno podría, pero sí hay la posibilidad que el nuevo gobierno pida a la Corte Penal Internacional juzgarlo por el hecho de que domésticamente, de que internamente pueden haber limitantes que permitan juicio 100%, un juicio acorde al nivel de los crímenes que se han cometido. De nuevo, en principio sí podría ser juzgado en Venezuela, pero el gobierno venezolano también podría decir, miren, no queremos tener un juicio político de semejantes dimensiones internamente, creemos que puede estar en peligro que se lleve adelante la justicia como queremos que se lleve, entonces pediríamos a la Corte Penal Internacional que se haga esto en La Haya. Eso podría hacerse por un motivo de seguridad en el juicio, pero también por un motivo ejemplarizante. No nos olvidemos que en el corazón de la justicia internacional por violaciones masivas de derechos humanos, por crímenes de lesa humanidad, en el corazón de esa justicia está el factor ejemplarizante que tiene el derecho internacional, ¿no? No olvidemos que los tribunales de Nuremberg, que son el antecedente principal a la Corte Penal Internacional que se crea con el Estatuto de Roma del año 2000. Los tribunales de Nuremberg son producto de una decisión al final de las fuerzas aliadas que ganan la guerra de juzgar, crear unas normas y juzgarlos internacionalmente para que el mundo vea cómo incluso a los peores criminales de guerra se les da un debido proceso y se les juzga por los crímenes y tienen abogados y todos sus crímenes les son expuestos, les son leídos, les son probados en su cara. O sea, no pueden morirse diciendo, no, esto fue una conspiración, no, nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Se les prueba que son unos asesinos, que mataron a millones de personas en cámaras de gases de manera cobarde. Escuchábamos a Javier Elaje desde Nueva York y bueno, Marcelo, ¿qué opinas sobre este criterio? ¿Sería que la Corte Penal Internacional puede abordar un juicio contra Maduro y Cabello eventualmente? Por supuesto, porque hay un tratado, el Tratado de Roma lo establece, y hay evidentemente, notoriamente, crímenes de lesa humanidad.
lo que está sucediendo, 120 muertos que simplemente son muertos por pensar distinto, por protestar, que es un derecho además democrático de toda persona, por supuesto que es un crimen que merece ser juzgado internacionalmente. Existe este precedente, no es algo que se ha creado para sino más bien esto es posterior a la creación del tribunal. O sea que el tribunal está totalmente habilitado para juzgar crímenes de esta naturaleza. Otra cosa hubiera sido si es que se hubiera creado un juzgado para tratar este caso. No, este es un tribunal ya establecido, hay precedentes, como en el caso de la antigua Yugoslavia, hay precedentes de gente juzgada, y yo creo que es lo que va a suceder, es lo que la Corte no va a negar, por lo menos juzgar este tema. Ruth, con más de 130 muertos, incluso se habla de 150, sí, ya no se sabe. Ya es un genocidio, se lo puede calificar así. Se lo podría calificar, porque además, bueno, no solamente son las muertes, es que los que están quedando vivos están siendo llevados a cárceles para vivir en forma infrahumana. Esos también son crímenes. ¿Por qué? Porque los están matando en estos lugares donde yo leía que los ponen en unos cuartos donde pueden estar de pie un rato cada uno, donde no tienen agua potable, donde no tienen sistema de higiene. Ya hay mujeres que están con enfermedades, todo tipo de problemas que están teniendo por esta forma infrahumana de vivir. Esos también son crímenes que al final esa gente va a ir muriendo y van a ser tomados en cuenta, yo creo, y que tienen que de verdad ser castigados, porque morir de esa forma también es parte de cometer genocidio. Bueno, ahí hay más de 500 presos políticos solamente de abril a la fecha. 500 presos políticos y 150 muertos. Ninguno del régimen, todos de la oposición, o todos no de la oposición, sino del pueblo venezolano. Yo creo que amerita un juicio de responsabilidad y aparte un juicio internacional, como lo está diciendo Javier, querido Emilio. Sí, son más de 500 detenidos permanentes y en total, en esta crisis de los últimos 4 meses, unos 1.300. 1.500, sí, 1.300. Ya está más. Incluso ha intervenido ya el Comité contra la Tortura de la ONU. Sí. Claro, y es muy difícil establecer el número porque no hay sistema para hacer... el régimen, por supuesto, que no avisa cuántos detiene. Claro. Es un régimen autoritario. Claro. Ruth, eventualmente, teorizando un poco, ¿qué pasaría si la Asamblea Nacional de Venezuela emitiera una ley de amnistía o de arrepentidos hacia los mandos medios del chavismo? ¿Esto podría tal vez detonar una rebelión interna en el oficialismo de Venezuela? Jugando un poco a los escenarios posibles. A ver, yo lo hallaría bastante falso, porque solamente sería contra los mandos medios, digamos, ¿no? Y ahí la amnistía tendría que ser abierta, tendría que ser para todos, porque yo creo que ahorita ya es una lucha de todos. O sea, ya no hay algunos mandos. Efectivamente, quizás levantar a los líderes, eso ayuda a que los demás sientan que están tranquilos. Pero también los líderes tienen que darse cuenta que si los otros están es porque los ayudaron y los siguieron. Yo me refería más bien, digamos, a medidas como las que se han tomado, digamos, Estados Unidos hacia la mafia, que son leyes de arrepentidos contra, digamos, para los mandos medios de la mafia, que es para que puedan declarar en contra de las cúpulas. Bueno, efectivamente eso sería los testigos protegidos. Sí, bueno, yo creo que eso no... Es verdad. Está bien. ¿Hasta qué punto el fenómeno del narcoestado que hemos visto en Venezuela corre peligro al materializarse? ¿Qué efectos podría tener Bolivia con este narcoestado? Querido Marcelo. Yo creo que en Bolivia el efecto sería terrible, porque el narcotráfico también va a reaccionar. Nos están poniendo en una situación sumamente peligrosa, porque al final de cuentas, si cae Venezuela, ¿dónde se van a ir los venezolanos que logren escapar? No tienen un lugar. Cuba, no parece que sea un buen destino tampoco, no tienen dónde gastar su dinero. Mala vida. En ese sentido ya hemos visto una creciente presencia de la FARC en Bolivia. Exacto, sí. Exacto. Bueno, ya Venezuela prácticamente está declarado un narcoestado a nivel internacional. Por lo menos del lado de Estados Unidos ya se está haciendo. Lo ha hecho, sí. ¿Qué tan cerca, la pregunta, estamos en Bolivia de eso?
Bueno. Yo creo que estamos muy cerca. Yo creo que, como dice aquí Habrá que escucharlo al ver. presidente Macri, que en lo cual se queja de la porosidad de nuestra frontera con la Argentina, donde las avionetas llegan cargadas de droga. Todos ¿no? nuestros vecinos Ahora, se están quejando. por ejemplo, hay un problema ahí bastante más grave todavía. Uno de los problemas que tiene la hidrovía Paraguay-Paraná es el contrabando. El contrabando que proviene desde el Paraguay, inclusive, que van dejándolo en las riberas ya establecidas. No hay posibilidad de vigilar totalmente esto. Entonces la Argentina tiene ciertos recelos en eso. Yo creo que esa, por ejemplo, es una muestra de la preocupación que tiene la Argentina antigua. Y ahora con Macri, por supuesto, es mucho mayor, porque no tiene los vínculos que tenía el anterior gobierno. No, y Brasil también, creo que la medida de la frontera que tiene Bolivia con Brasil es más grande que la que tiene México con Estados Unidos. Y México con Estados Unidos no logra controlar. Nosotros que ni siquiera tenemos el mínimo, no le llegamos a los tobillos. Son 3.000 kilómetros, más o menos. Entonces, ¿cómo vamos a poder controlar? La verdad es que es bastante difícil. Nosotros estamos muy cerca de lo que decía Emilio. Pero también Brasil está tomando sus recaudos. Hemos visto que ha puesto radares, está controlando la frontera, está con gente especializada en las fronteras con Bolivia. Creo de que la frontera es demasiado extensa con Brasil, pero Brasil está haciendo su trabajo. Los que no estamos haciendo nuestro trabajo somos los bolivianos. nosotros. Ahora, hay Creo unas que nuestros diferencias vecinos, con la ¿verdad? frontera mexicana, ¿no? El problema mayor para los Estados Unidos no es solamente el narcotráfico que llega ahí, sino los migración. indocumentados que ingresan, la migración. Eso es lo incontenible para ellos y eso es lo difícil. Nosotros no tenemos ese problema. En el caso El problema de- es puro narcotráfico, así como de las fronteras de Bolivia, ya Argentina se está planteando el derribo de avionetas. Claro, Porque claro. hay un flujo permanente, diario, de avionetas desde Bolivia y de Perú también, De Perú. hacia el norte de Argentina. Creo que ha habido una última noticia de una avioneta derribada, no sé si en el Brasil. En Perú se tiene conocimiento de que se han derribado muchas avionetas. Sí. Supuestamente está en Estados Unidos, en Perú, y supuestamente han derribado muchas avionetas bolivianas, no es el dato que tenemos. Claro. Estamos haciendo Sí. Investigación sobre ese tema también. Hay Eso es personas importante. desaparecidas que eran pilotos y que, bueno, no han retornado, pero tampoco se sabe dónde han caído. Entonces, creo que ahí ha ocurrido aquello. Hay un modelo populista que hemos visto en Venezuela, que también se aplica en otros países de América Latina, donde el narcotráfico es un componente de ese modelo, no es un accidente, sino que es un componente en sí. ¿Qué opina? A ver, yo creo que aquí en Bolivia tenemos un narcotráfico ya bastante camuflado dentro de muchas instancias, y se está viendo de que podemos tener más complicaciones. Ya hay sectores donde uno anda con miedo, porque ya también se han venido, o sea, los que han salido huyendo de algunos países de narcotráfico se han venido hacia Bolivia. De repente ven la crisis en Venezuela, aunque ahí está bastante metido, pero han venido a Bolivia muchísima gente con el narcotráfico. Esperemos qué pasa con el TICTIPNIS, ¿no? Cuando se comiencen ahí a producirse coca. Que se vayan hacia... Claro, que parece ser una expansión de la frontera Por costanera. supuesto, Claro. todo indica que esto está en ese camino. Pero ellos niegan que los cocaleros han entrado al TICTIPNIS. ¿Cómo? Ellos niegan lo del gobierno. Bueno. No, y es como decía... No hay delincuente que diga que es culpable, ¿no? Es como decía Luis Felipe, somos los únicos que nos cuidamos nuestra frontera. Nuestros vecinos cuidan las fronteras bolivianas. Efectivamente. Volviendo un poco al eje del tema de Venezuela, que nos hemos ido un poco hacia las ramas más cercanas, ¿no? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el otro día decía que estaban abiertas todas las opciones, ¿no? Si bien él no habló directamente de intervención militar, pero dijo que dentro de todas esas opciones estaba abierta también la opción militar. ¿Y qué opinión les merece esto? Bueno, yo vi que fue un griterío de Venezuela, pero digamos de la parte de Maduro, de que cómo podría ocurrir. También hubieron algunas intervenciones de que no se podría llegar a una intervención militar. Habría que ver qué tipo de intervención militar habla Trump, pero de todas maneras
Yo creo que primero habría que buscar las opciones de las que hablábamos al inicio, las opciones de ver cómo tratar de que, yo sé que va a haber un sufrimiento más de lo que están sufriendo económicamente en su calidad de vida los ciudadanos venezolanos, pero primero habría que buscar esas fuerzas internacionales en ese otro sentido, más que comenzar por una intervención militar. Pero ya había una respuesta del Pentágono donde le dice al presidente Trump que están preparados para la intervención. Bueno, es que hay unos antecedentes, ¿no? El antecedente de Panamá es muy claro. Correcto. Ahí se metieron y ahí restauraron la democracia, no se quedaron. Ahí es muy importante tenerlo en cuenta. Lo mismo hicieron en Grenada donde habían 400 cubanos supuestamente construyendo un aeropuerto y que también los sacaron, no los mataron, ni mucho, pero entraron los marines. Así que sería raro de que lo hagan. El problema está en que eso causa malestar en el resto del continente. Todavía hay un sentimiento medio anti-norteamericano y anti-intervencionista de este tipo, por mucho que nosotros digamos que está bien que saquen a algún gobierno fascineroso, ¿no? Pero de cualquier manera eso traería un cierto distanciamiento y ya lo ha habido. Los países que han suscrito precisamente la declaración de Lima han rechazado la posibilidad, y el Mercosur también. Sí, son 17 países, ¿no? Está precisamente dos fuertes antichavistas que son el gobierno argentino y el venezolano y el gobierno brasileño ahora. Entonces no creo que vaya a suceder. Ahora, otra cosa, las proporciones no son las mismas. Venezuela tiene un armamento demasiado sofisticado, le ha comprado enormes cantidades de armamento a los rusos en la época de Chávez, con tanques, aviones, etc. O sea, no sería un paseo como fue, por supuesto, y una amplitud de territorio. La amplitud del territorio también. Entonces creo que hay varias cosas para ver. Es muy difícil. Sí. Yo creo que aquí necesitaríamos un experto, por supuesto, en cuestiones militares. Yo estoy viendo uno acá. Bueno, vamos a la pausa y retornamos con el último bloque de Nuevo Tiempo. Volvemos con su programa Nuevo Tiempo. En este debate sobre la crisis de Venezuela hemos visto que el presidente Trump se ha pronunciado sobre las acciones que han habido en Venezuela. Al pronunciarse ha causado una forma de reacción en Bolivia y en Venezuela y otro país. ¿Qué opina, querida Ruth? Bueno, efectivamente en Bolivia y en países ha sido exactamente lo mismo que ha dicho Venezuela. ¿Por qué? Porque son amigos de Venezuela. O sea, la reacción ha sido como una reacción exactamente igual. Lo que nosotros decíamos hace rato, de repente no es la mejor opción, no son los mismos tiempos, como decía Marcelo, para una intervención militar, pero si Estados Unidos la piensa, es también yo creo que es tratando de llamar un poco a la reflexión al gobierno de Maduro, aunque sabemos que a veces Trump toma decisiones es descabellado algunas veces, pero yo creo que es tratando de llamar la atención. Y yo creo que acá los países, como vuelvo a repetir, deben ponerse todos los 17 países que han firmado, buscar más países para buscar una solución primero por ese lado. Pero llegado el momento, lo menos que se puede querer quizás sea una intervención militar, porque en estas épocas no va a ser nada pacífico y ahí de repente van a pagar inocentes también la culpa. Entonces hay que buscar, yo creo que todavía otras instancias, aunque bueno, si se la lanza es, yo creo, tratando de reflexionar de que Maduro sepa que puede ocurrir cualquier cosa si no busca una salida saludable para su país. Marcelo, ¿será que el problema central, más allá de Maduro, es Cuba? Porque de alguna forma Venezuela es un tentáculo de la dictadura cubana. Absolutamente, absolutamente. Además, como ya habíamos hablado antes, para Cuba es crucial es crucial económicamente, porque ahora se le viene un problema muy serio, el problema de
de que se le corten los víveres, como se dice corrientemente. El asunto del petróleo que se exporta y que ahora creo que ha sido reducido y ya ha traído problemas en Cuba. Raúl Castro ha recortado las libertades para el establecimiento de negocios privados, acaba de hacerlo. Entonces ahí hay un interés, pues, ahí no solamente ideológico, sino también un interés económico del cual Cuba ha estado dependiendo. Hemos visto que Cuba se mantuvo cuando estuvo la Unión Soviética, sufrió muchísimo cuando se cayó la Unión Soviética y encontró la tabla de salvación en Chávez. Correcto, habría que recordar que ante la caída de la Unión Soviética se produce la formación del Foro de Sao Paulo. Exacto. ¿No? Prohijado por Fidel Castro y Lula da Silva. Claro, buscando la salida. Querido Emilio, cuando tuve la oportunidad de estar en Venezuela de veedor en las elecciones, escuchábamos a los venezolanos que habían cerca de 60.000 cubanos en Venezuela que estaban defendiendo el régimen. Entonces tiene su influencia sobre Venezuela, Cuba. Sí, creo que y no solo sobre Venezuela, es todo un grupo de regímenes latinoamericanos que han sido prácticamente creados con la ayuda de la inteligencia cubana. Sí. Se habla que en Bolivia también están y que hay generales cubanos acá en Bolivia, entonces habría que ver hasta dónde están llegando, pero en Venezuela es la gallina de los huevos de oro, entonces supuestamente están lanzando todos sus dardos allá, ¿no? Claro, la diferencia está en que nosotros no ayudamos a Cuba, nosotros sí, les mandan petróleo. Claro, claro. Bueno, entrando ya en la recta final del programa, querida Ruth, sus conclusiones, un resumen sobre el tema que hemos comentado. Bueno, la verdad es que este es un tema candente, un tema que nos tiene que preocupar a todos, en especial a los bolivianos, porque desde un comienzo decíamos que hemos hecho de muchísimas acciones, de muchísimas cosas que han ocurrido en Venezuela, un copy-paste ha hecho este gobierno y nosotros los ciudadanos tendremos que comenzar a mirar de que esto nos puede ocurrir. ¿Qué le queda? Yo pienso que la gente de Venezuela, la que está en este momento en oposición al gobierno, tiene domésticamente, podríamos llamar, dos salidas. Una, irse con todo contra el gobierno, tratando de volverse a reunificar o buscar una conversación con el gobierno. No sé si el gobierno va a ser honesto si ellos llegaran a convencer, a decirle sí, vamos a ir con unas elecciones limpias, vamos a ir con esto limpio, porque nosotros también muchísimas veces hemos tratado de conversar con el gobierno, nos dice una cosa, no tengan pena esto, pero exactamente hacen lo contrario. La verdad es que la encrucijada en Venezuela es algo muy difícil, no le veo una solución pronta a esta salida. Tiene que haber una ayuda muy grande internacional y nosotros bolivianos tenemos que seguir muy de cerca esto, porque puede ser que tengamos unos caminos quizás no tan crudos como lo que está ocurriendo en Venezuela, pero muy parecido en Bolivia. Querido Marcelo, sus conclusiones. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo, la situación no está muy clara. Los 4 meses y más de los enfrentamientos y de las protestas pacíficas que han traído de la represión brutal del régimen no han dañado prácticamente internamente. Sí, han habido reacciones internacionales, pero yo repito, tarde y poca. Un poco de lo que estaba comentando Ruth sobre el asunto de que nuestro camino, el encargado de negocios de Estados Unidos ha dicho que ojalá Bolivia no siga el camino de Cuba. El gobierno le ha pedido que rectifique. Yo la única rectificación que encontraría es ojalá que el gobierno siga entonces el camino de Cuba, lo cual es absurdo. Muchas gracias, querido Marcelo. La verdad, agradecerle a nuestros invitados de lujo. Mis conclusiones son, se debe intervenir Venezuela. Ya no pueden haber más muertos. Creo, en mi opinión, que debería intervenirse Venezuela para parar toda esta catástrofe que está sufriendo el pueblo venezolano. Querido Emilio. Bueno, creo que coincidimos en la necesidad de sanciones mucho más duras y generalizadas. Hay 14 países que han condenado la constituyente fraudulenta, pero solo uno que está aplicando sanciones. Creo que los 14 deberían estar aplicándolas. Básicamente eso. Y antes de terminar, quiero pasar una publicidad. Nuestro querido Marcelo, además de ser uno de los diplomáticos de mayor calibre de Bolivia, es un buen poeta también. Acaba de publicar este libro, Poemas Postreros,
que tengo el honor de comentar en la solapa del libro, pronto lo va a estar presentando, ¿no? Sí, pronto lo voy a presentar, estoy todavía en algunas gestiones para hacerlo. Ya nos va a avisar entonces. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, los esperamos entonces el próximo domingo a las 22 aquí en Nuevo Tiempo. Gracias.